Hola amigos, hermanos en Cristo. En esta mañana me encuentro en compañía de mi amiga y compañera de ministerio. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rudy Jaramillo. Mi nombre es Marcela. Somos parte del Ministerio de Restauración de la Iglesia Hogares en su Presencia y hoy queremos compartirles una porción de la palabra en el principio de la obediencia. Vamos a ir al primer libro de Samuel, el capítulo 15 y el versículo del 1 al 35. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartados, y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha echado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose para irse, él se asió a la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo, y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, y así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. Amén. Bueno, nosotros queremos compartirles 4 puntos importantes que el Señor nos regaló de esta enseñanza. Entonces, el primer punto es las causas de la desobediencia. ¿Qué causa que yo sea desobediente? Bueno, este pasaje nos enseña que, como primer punto, lo que causó la desobediencia en Saúl fue el temor al hombre. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra, en el versículo 24 dice: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Entonces, él tuvo temor de lo que el pueblo pudiera pensar de él, y por eso accedió a hacer lo que el pueblo estaba pidiendo. La codicia del corazón de los hombres del pueblo de Saúl fueron los que llevaron a Saúl a ser desobediente. El querer hacer la voluntad de ellos y no la de Dios. La falta de carácter de Saúl al no pararse firme ante el pueblo y decir: no, la voluntad de Dios es que se destruya todo. Él no pidió que dejaran vivo absolutamente nada, pero pues Saúl no tuvo el carácter de enfrentarse al pueblo y hacer respetar la voluntad de Dios. Entonces el no también es una respuesta. El temor a perder un nombramiento, pues tanto como nos lo enseña la lectura, en la vida también muchas veces tenemos miedo de que, por ejemplo, en la iglesia, cuando pasamos a un liderazgo, nos da miedo lo que las personas que están, digamos que debajo de nosotros, por decirlo de alguna manera, porque si yo soy líder, tengo otras personas que van detrás mío, por el miedo a lo que ellos puedan decir, a que yo pueda perder mi nombramiento por lo que yo les vaya a decir de parte de Dios, entonces a veces soy desobediente. La falta de intimidad con Dios, el no conocer a Dios, el no conocer la voluntad de Dios nos hace ser desobedientes. El egocentrismo, el idolatrarnos a nosotros mismos, la vanidad y el orgullo. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que por temor al hombre dejamos de desobedecer a nuestro Padre Celestial, verdad? Muchas veces Dios nos manda a decir algo y de pronto por temor a perder su amistad o a qué pensarán de nosotros, entonces dejamos de obedecer a Dios, como lo hizo Saúl y como lo hablaba Rudy. Él temió al pueblo, y muchas veces nosotros tememos a aquellos que tenemos, por decirlo así, debajo de nosotros. No me gusta cómo suena, pero y entonces por no querer perder el nombramiento, entonces hacemos las cosas de la manera incorrecta. Y muchas veces un mal líder puede llevar también a una persona, a una o a varias personas, a hacer las cosas de la manera incorrecta. Un mal líder o una persona que no obedezca a Dios, entonces está llevando no solamente se está llevando uno mismo a desobedecer al Señor, sino también estamos llevando a otros a desobedecer el mandato de Dios. No estamos enseñando lo que Él verdaderamente quiere que nosotros enseñemos. Entonces, muchas veces el agradar a Dios va a desagradar al hombre. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en cuenta, que siempre que nosotros agradamos a Dios, al hombre le va a desagradar. No es porque las cosas de Dios, dice la palabra, que para uno son locura,
otros no entendemos muchas veces lo que Dios hace. Y entonces preguntamos mucho y nos hacemos muchos interrogantes. Pero realmente obedecer a Dios vale la pena. Y obedecer a Dios es lo que nos da el crecimiento como hombres y mujeres en la parte espiritual y en la parte personal. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto dice desobediencia, rebeldía contra Dios. Bueno, la rebeldía nace a partir de que nosotros no aceptamos nuestras autoridades. El no reconocer a Dios como nuestro Señor, como nuestro soberano, hace que nosotros seamos rebeldes contra Él. Y no reconocer las autoridades que Él ha puesto. Como lo hablaba anteriormente, en la iglesia siempre vamos a tener un líder, pues la cabeza pues, es Jesucristo, pero pues terrenalmente está el pastor. Y nosotros siempre debemos saber que estamos sujetos a lo que el pastor diga. Obviamente nosotros podemos dar nuestro punto de vista, pero siempre tenemos que estar sujetos a las decisiones que toma el pastor o nuestros líderes. Bueno, en la nación podemos poner, por ejemplo, el presidente, en los pueblos, los alcaldes, en las ciudades, y siempre, así no nos guste, debemos respetar las decisiones que ellos toman porque la Biblia lo dice. Dios es el que pone y quita reyes, entonces debemos respetar. Y si en algún momento nosotros vemos que el hombre está ejerciendo mal su mandato, entonces la directriz, según la palabra, es ir a la palabra de Dios. Dice que oremos por nuestros reyes, por nuestros gobernantes, y esa es la forma, porque el único que puede cambiar el corazón de una persona o el único que puede cambiar a una persona es el Señor. Nosotros lo único que podemos hacer es ser testimonio de Jesús aquí en la tierra, y el Señor hace el resto. Bueno, otro ejemplo es en el hogar. Si nosotros somos hijos, debemos estar sujetos a nuestros padres, y en el caso de las esposas, a nuestros esposos. Aunque nos cuesta un poco, pero pues es lo que Dios manda, y obedecer a Dios debe ser lo primero, lo más importante. Cuando somos desobedientes, estamos siendo rebeldes contra Dios. Estamos haciendo nuestra voluntad, no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, sino lo que a nosotros nos agrada. Eso es rebeldía. La desobediencia, por eso conlleva a rebeldía. Por eso el Señor nos enseñaba que nosotros debemos sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Él. Muchas veces nosotros debemos negarnos a nosotros mismos por amor a Cristo. No es ni siquiera por agradar a nadie, sino simplemente es agradar a Dios. Y Dios muchas veces nos va a pedir hacer cosas que a nosotros no nos van a gustar, pero que para nuestra vida va a ser de muchísima edificación, y eso va a enseñar, en el momento te enseña a ti, y después vas a poder ayudar a otros a levantarse como Dios te ayudó a levantar a ti. Pero muchas veces Dios te va a pedir cosas que tú, la verdad, no quieres hacer o te cuesta, pero entonces ahí es donde dice el Señor que debemos negarnos a nosotros mismos. Como tercer punto tenemos: la misión y visión encomendada por Dios debe ir acompañada de obediencia para ver la gloria de Dios. Bueno, como todos sabemos, fuimos creados con un propósito divino. Dios no nos creó porque sí, Él nos creó con un propósito. Entonces, para poder cumplir nuestra misión y nuestra visión, tanto a nivel personal como ministerial, es necesario aprender a escuchar y a discernir la voz de nuestro pastor, el cual es Jesucristo. En Juan 10, Juan. Versos 27 y 28. Entonces dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la manera de nosotros aprender a escuchar y a reconocer la voz de nuestro pastor es en intimidad con él. Es la relación que nosotros tenemos con Él. En la intimidad con Dios es que aprendemos a discernir cuando Dios nos está hablando.
Y más en este tiempo tan difícil que estamos pasando, ¿no, hermanitos? El tiempo, dice la palabra, que los días son malos. Y es cuando más discernimiento tenemos que tener de la voz de nuestro pastor. El Señor no va a permitir que nosotros nos perdamos siempre y cuando nosotros estemos puestos nuestros oídos y nuestros ojos en Jesús. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el creador y consumador de la fe. Y es importante que nuestra misión y visión siempre esté anclada a la obediencia a Dios para poder llevarla a cabo. Nosotros vamos a tener grandes frutos si somos obedientes, en todo el sentido de la palabra, tanto espiritual como personal, como ministerial. Siempre que seamos obedientes, eso va a traer un fruto y un fruto bueno. Y es allí cuando vamos a ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Amén. Y como cuarto punto tenemos la aplicación. Bueno, entonces, tanto en la iglesia como a nivel personal, en lo cotidiano de nuestra vida, la manera de aplicar la obediencia, primero que todo, es ser muy humildes. Cuando hay humildad en nuestro corazón, hay obediencia ante Dios, porque Dios nos pide ser humildes, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos saca. La lectura de la palabra, el conocer la voluntad de Dios, el tener una relación íntima con Él, el buscarle cada día, eso nos enseña a conocer la voluntad de Dios y asimismo pues a ser obedientes. Porque ¿cómo podemos ser obedientes si no sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces es muy importante leer la palabra, buscarle en oración todos los días, en estar en constante comunicación con Él y así vamos a llevar a ser obedientes ante Él. Y recuerden, hermanitos, que aunque Dios nos dé un nombramiento, aunque Dios nos ponga en un lugar como cabeza, debemos cuidarnos de que esto no se convierta en una idolatría, de que no se convierta en algo de pasar por encima de los demás. No estamos para figurar en un almanaque, no estamos para figurar en un póster que llaman, no estamos para figurar en ningún lado. Muchas veces vamos a tener que hablar, decir cosas, pero Dios te va a dar un crecimiento, pero debes cuidarte de que ese crecimiento no te lleve al orgullo o a la altivez, a creerte más que los demás, sino debemos pedirle al Señor mantenernos humildes como Él lo hizo. Jesús fue un ejemplo de humildad aquí en la tierra muy grande para cada uno de nosotros y por eso, como dice mi compañera Rudy, tenemos que ir a la palabra todos los días. No es simplemente un día por medio, todos los días, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, debemos alimentar nuestro cuerpo espiritual. ¿Y cómo saber la voz de nuestro Padre si no lo vamos a buscar? Esa es una forma de aplicar la obediencia. El conocer la palabra de Dios es importantísima y Dios nos llama a estudiar aún más sus escrituras y a pedirle directamente al Espíritu Santo, enséñame, Señor. No quiero enseñanza de hombres, quiero que tú me enseñes. Bueno, también debemos reconocer que Dios es nuestro soberano. Si no lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro soberano, tampoco vamos a obedecerle. El reconocer que estamos bajo sujeción, lo que hablaba anteriormente, si yo no reconozco la autoridad de mi pastor, pues no voy a ser obediente a él. Y como último punto, el aceptar que nos equivocamos. Muchas veces el miedo a aceptar que fallamos nos hace ser desobedientes. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que nos perdona. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y vamos delante de Él y pedimos perdón, Él nos limpia del pecado por Amén. medio de Jesucristo. Entonces debemos reconocer que somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces no por el miedo al qué dirán, debemos como callar nuestros errores, porque eso también nos va a llevar a seguir cayendo y cayendo en más errores y seguir siendo desobedientes ante nuestro Dios. Amén. Hermanitos, esta fue la enseñanza que el Señor nos dio. Esperamos que sea de bendición tanto como para sus vidas, como lo fue para nuestras vidas.
y en una próxima ocasión estamos nuevamente conectándonos. Esperamos en Cristo que estén unidos en un solo espíritu, buscando su presencia y recuperando ese tiempo que por mucho tiempo, valga la redundancia, perdimos. Entonces, Dios los bendiga. Que Dios los Adiós. bendiga. Chao, chao.